Que el Señor bendiga a cada uno, hermanos. Qué bueno estar en la casa de Dios esta noche. Y vamos a la palabra, hermanos, en Lucas capítulo 11, versículo 2. Lucas capítulo 11, leemos el versículo 2. Si lo tenemos, hermanos, puestos en pie, leemos la palabra del Señor, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, en esta noche te pedimos que bendigas a cada uno, Padre, que nos instruyas a través del consejo de tu palabra y que tú, Señor bendito, nos edifiques en ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido desarrollando un estudio, por decirle así, de algunas partes que necesitamos en nuestra relación con Dios. Y el último miércoles hablábamos acerca de honrar a Dios, de santificar el nombre de Dios. Pero hoy vamos a ver, hermanos, esta última parte de este versículo, del famoso Padre Nuestro, donde habla acerca de un anhelo del corazón de aquellos que aman al Señor. Porque el Señor les dice a sus discípulos: ustedes deben decirle al Padre: venga tu reino y hágase tu voluntad. A veces nosotros hablamos de eso, hermanos, como una frase que suena a cristiano. O sea, hablamos de que la voluntad de Dios se haga como que fuera una frase que la hemos formulado por costumbre, o que la hemos aprendido y la decimos por costumbre, pero a veces se nos escapa realmente cuál es el significado de que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, o de qué en realidad significa la venida del reino de Dios a nuestras vidas. El reino de Dios es un concepto que lo vemos tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es un concepto bíblico que nos enseña acerca de ese gobierno de Dios, de esa soberanía del Señor que tiene, que Él ha tenido, que tiene y que tendrá. Pero vamos a ir a la palabra para que tengamos un mejor concepto acerca de qué trata el reino de Dios. En primer lugar, vamos a remontarnos al primer libro de Samuel y vamos a ver cómo es que Dios siempre estuvo interesado en el establecimiento de su reino, de una teocracia en la nación de Israel. Primer libro de Samuel 8, leemos el versículo 4. Dice: entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hermanos, si nos remontamos en la historia, vamos a ver que en Israel el Señor estableció desde el principio una teocracia. ¿Qué significa eso? De que Él gobernaba directamente sobre la nación. Es cierto que como Israel, a medida que fue creciendo, se convirtió en una nación muy numerosa y que necesitaba organización, ellos tenían una especie de sociedad que estaba regida por las castas. Ellos tenían el gobierno de los príncipes de cada tribu, pero de vez en cuando Dios levantaba a algunos que no necesariamente eran príncipes, sino que eran personas comunes y corrientes, para que se levantaran como caudillos y defendieran a la nación de diferentes cuestiones, que volvieran a llevar a Israel a los caminos que habían perdido. Y en ese ir y venir de la historia, más que todo en el libro de los Jueces,
Se observa esa parte de cómo Dios levantaba ese tipo de caudillos. Llegó un momento en que la nación empezó como a sentir envidia quizás de aquellos que realmente estaban siendo gobernados por una persona. Y ellos empezaron a cuestionar el hecho de que por qué las demás naciones tenían reyes y ellos no. Y es aquí donde se da este relato cuando llegan donde Samuel, que fue el último juez de Israel, y le dicen, mira, realmente vos ya te vas a morir, así que mejor empecemos a buscar un rey de verdad, para que nos gobierne, así como los demás pueblos lo tienen. Y la respuesta de Dios a esa petición es que le dice a Samuel, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hemos decidido, así como Israel decide ser gobernado por un rey que en apariencia iba a ser bueno. A veces nosotros también decidimos, en lugar del reino de Dios, decidimos establecer nuestro propio reino, ser nuestros propios reyes. Y por eso le digo a usted que es complicado a veces estar hablando de que el reino de Dios se establezca en nosotros cuando ni siquiera entendemos de qué se trata eso. Ahora, veamos otro pasaje, siempre en este libro de Samuel, en el versículo 19. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Antes de eso, Samuel les ha señalado cuáles iban a ser las consecuencias de una monarquía en la nación. Y él les dice, esto les va a pasar cuando haya rey en el pueblo. Sus hijos les van a tener que servir, van a tener que ir a la guerra, ustedes van a tener que pagar impuestos, ustedes van a tener que entregarle parte de su trabajo a ese rey. Sus hijas van a tener que ir a servir al palacio. Y empieza a señalarles una serie de cosas, de consecuencias, de todo aquello que iba a suceder si es que se establecía la monarquía en la nación. Pero, ¿cuál es la respuesta del pueblo? Le dice, no, queremos rey, queremos que haya un rey. Ahora, ¿a quién estaban rechazando en ese momento? ¿Estaban rechazando lo que Samuel representaba o estaban rechazando a Dios? Hermanos, a veces pedir que el reino de Dios venga a nosotros es algo que suena tan fácil, pero realmente que eso sea establecido en nuestras vidas a veces se vuelve complicado, porque se trata de una lucha entre lo que muchas veces nosotros estamos anhelando y lo que estamos diciendo. Yo creo que ninguna de esas personas que se acercaron a Samuel, de esos ancianos de la nación, llegaron con la intención de que el pueblo fuera destruido con una monarquía. Llegaron con buenas intenciones seguramente, pero ¿qué es lo que sucede? Que lo que estaban anhelando era un gobierno humano, no un gobierno divino. Y el gobierno humano está claro que nos va a llevar a la destrucción. ¿Qué sucede cuando nosotros hemos permitido que el gobierno de nuestras vidas no sea el de Dios, sino el de nuestra propia voluntad? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros permitimos que no sea el gobierno de Dios el que esté en nosotros, sino que sea el gobierno de nuestros deseos? ¿Hacia dónde nos va a conducir, hermanos, nuestra concupiscencia? ¿Hacia dónde nos va a conducir nuestros deseos carnales? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Creo que la respuesta está tan clara en nuestra mente que no necesito decirle. Pero Jesús le está diciendo a sus discípulos, pidan que el reino de Dios venga a ustedes. Y el concepto del reino, hermanos, como lo vemos desde el principio, es de un gobierno del Señor sobre toda la nación. Pero a pesar del rechazo de la nación hacia Dios, el gobierno en el fondo siempre le va a pertenecer al Señor. El reino siempre le va a pertenecer al Señor. Siempre va a estar el Señor gobernando. Y por eso es mejor decidir vivir bajo su gobierno que decidir vivir en desobediencia
a sus leyes. Porque veamos lo que dice dos versículos en Salmos 22. Leemos el versículo 28. Mire lo que dice: porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Está hablando de algo profético. El reino le pertenece al Señor. ¿Qué significa eso? Dios gobierna sobre todos. Ahora, ese concepto, hermanos, yo creo que lo tenemos claro en la palabra. Pero veamos otro versículo, siempre en Salmos 45:6. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Vemos que la palabra establece nuevamente que el gobierno de Dios es eterno. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno. Es decir, a pesar del rechazo que pueda haber de parte del hombre hacia el gobierno de Dios, el reino de Dios siempre se va a establecer, queramos o no queramos. Porque a veces nosotros queremos subir de ese establecimiento del reino, especialmente cuando estamos en desobediencia. Pero la petición que Jesús les enseña a sus discípulos es de que ese reino sea establecido. Él les dice: ustedes deben pedir que ese reino venga a ustedes. Porque vamos a ver, hermanos, que en la palabra encontramos la parte profética de ese establecimiento. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 2, versículo 2. El reino de Dios a veces lo hemos concebido solo en una parte futura, pero realmente el reino de Dios es algo eterno, es decir, no tiene principio ni fin. Pero hay algo que tiene que ver con la parte escatológica, con la parte futura del establecimiento del reino. Veamos Isaías capítulo 2 en el versículo 2. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Hermanos, vemos la parte escatológica del reino. Vemos que existe en la palabra la revelación de que el reino se va a consumar en el futuro como un gobierno completo, tanto en los corazones como a nivel mundial. Y esa es una parte que tiene que ver con la profecía bíblica. Por eso no podemos dejar de ver, hermanos, el reino de Dios de una manera eterna. Porque cuando hablamos de un reino eterno, así como lo dice el Salmo que acabamos de leer, el Salmo 45, que nos habla acerca de un reino o de un trono eterno de parte del Señor. Es decir, el Señor siempre ha sido el Rey de Reyes. No necesita venir a establecer un reino para ser el Rey de Reyes. Él siempre lo ha sido. Lo que pasa es que la humanidad no le ha querido reconocer de esa forma. Ahora, nosotros como creyentes hemos recibido el testimonio de parte de la palabra de que en nosotros, en primer lugar, el reino debe ser establecido, porque en un futuro ese mismo reino que se ha establecido en los corazones de nosotros se va a consumar a nivel de toda la humanidad. Y eso es de lo que habla Isaías. Dice que van a llegar de parte de todas las naciones y van a entregar incluso sus armas para convertirlas en instrumentos de agricultura. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hermanos, en la palabra cuáles son las características de ese reino de Dios y por qué nosotros debemos anhelar el establecimiento de ese reino en nuestras vidas. En primer lugar,
Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan 18, versículo 36. Juan 18, versículo 36. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Hermanos, en primer lugar, vemos a Jesús hablando o asumiendo ese papel de rey. Y en un conversatorio, en un diálogo con Pilato, porque le estaba interrogando, porque Pilato quería saber de qué se trataba eso de que algunos acusaban a Jesús de haberse autoproclamado rey. Y entonces le dice, pero ¿qué es lo que sucede contigo? Y Jesús le dice, es que lo que pasa es que mi reino no es de aquí. Y eso es lo que no han entendido muchos. Porque en la mentalidad de muchos que rodeaban a Jesús, Él había venido a establecerse como rey en ese momento. Pero en realidad Él lo que había venido era a establecer y a instalar el reino de su Padre o su reino en el corazón de aquellos que escuchaban la palabra. Y por eso es que le dice, mi reino no es de este mundo. En primer lugar, el reino de Jesucristo o el reino del Señor no está regido bajo las órdenes o bajo las directrices de los reinos mundanales. Por eso es que el reino de Dios es perfecto, porque no se basa, hermanos, en el anhelo o en el deseo del corazón del hombre. Usted mira cómo está de convulsionado el mundo. ¿De qué se habla ahora en las noticias? Solamente de guerras, solamente de que países están envueltos en corrupción, solamente de que hay naciones que quieren levantar a sus sociedades para derrocar a sus presidentes. Solamente observamos convulsión por todos lados. Y le digo algo, ese es el resultado del gobierno humano. En nuestra nación hay muchos que hablan, hay muchos que critican, hay muchos que están inconformes. Y tienen razón, porque si se trata de lo humano, siempre va a haber imperfección. Hermanos, en nosotros hay una corrupción que ya está adherida a nuestro ser desde el momento en que nacemos. Y por eso es que lo que el hombre hace siempre va a ser imperfecto. Entonces, ¿de qué se trata eso? Jesús les está diciendo, es que ustedes están equivocados. Ustedes piensan que lo que yo he venido a decirles o a hablarles se trata de lo que ustedes conocen, pero no. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es eterno. Mi reino no le pertenece a este mundo corrupto. He venido a transformar esta corrupción que hay acá, a establecer un reino en verdad que no esté bajo esa maldición de la corrupción humana. Pero por eso es que vamos a ver que hay otras características de este reino del Señor. En Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 leemos. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando leemos, hermanos, acerca del reino, vamos a encontrarnos con un reino de perfección, con un reino que vuelve a restablecer todo lo que el humano ha perdido y lo vuelve a renovar, vuelve a restaurar todo aquello que el hombre ha perdido a raíz del pecado. Y por eso es que la palabra dice, el reino de Dios es un reino de justicia, un reino de paz y un reino de gozo. ¿Qué es lo que quita el pecado? En primer lugar, nos convierte en seres de injusticia. Cuando estamos bajo el gobierno del pecado, no podemos vivir en justicia, hermanos. Es imposible vivir en justicia. Pero el reino de Dios viene a restablecer esa justicia que en un principio el Señor quiso mostrar al hombre. También vuelve a colocar en el corazón la paz que el pecado quita. Una vida con pecado, o un hombre o una mujer en pecado o con pecado en su corazón, no puede vivir en paz. No hay paz. Por eso dice la palabra,
no hay paz para el impío, dice. ¿Por qué? Porque bajo ese gobierno de maldad es imposible que la paz reine. Entonces, el reino de Dios viene a establecerse en los corazones de tal forma que restablece la paz. Y otra cosa, restablece el gozo, porque sin paz no hay gozo. ¿Cómo puede estar alegre usted si en su corazón hay turbulencia? Si en su vida hay desilusión, hay decepción. ¿Cómo puede estar alegre? ¿Cómo puede estar contento? ¿Cómo puede sonreír? ¿Cómo puede levantarse con optimismo cuando en nuestras vidas no hay paz? La tristeza es tal, hermanos, que nos lleva a un límite de querer abandonar nuestra propia vida. Pero el reino de Dios viene y establece ese gozo que se ha perdido. Y quiero que vayamos a Isaías nuevamente y veamos cómo ese reino es capaz de transformar la realidad. Isaías 11, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 para tener un mejor contexto lo que dice la palabra. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Hermanos, ¿qué vemos entonces? ¿De qué está hablando la palabra acá? Nuevamente abordamos un texto profético acerca del establecimiento del reino futuro. Pero está hablando, hermanos, de lo que en el corazón del hombre existe, el anhelo de que la humanidad viva en paz. Hermanos, una persona normal, yo pienso que no anhela que exista la guerra. ¿A quién le gusta que de repente lleguen a bombardear su casa? ¿A quién le gusta perder un hijo en una batalla? ¿A quién le gusta enemistarse con una familia? Aquí en nuestro país sucedió eso. Cuando fue el conflicto armado, sucedió que habían familias que tenían a hijos en el ejército y a otros en la guerrilla, primos, tíos, sobrinos. Y eso es lo que origina la maldad en el corazón del hombre. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Va a haber un nivel de paz increíble. Y toma esta metáfora, esta figura del lobo con el cordero, de que el león se va a alimentar ya no con carne, sino con pasto, de que un niño va a poder jugar con una culebra, con un áspid, dice ahí, y no va a ser venenoso. Ahora, ¿de qué se trata eso? De que el reino va a establecer todo aquello que el pecado ha destruido. Y por eso es que nosotros vemos en la palabra que el reino es algo poderoso, no es algo que lo podemos ver de una manera liviana. Y veamos siempre en Isaías, capítulo 35, versículo 1, dice Isaías 35, 1, se alegrarán en el desierto y la soledad,
El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿De qué está hablando? Cuando la palabra habla acerca del yermo, está hablando de un lugar desolado, de un lugar desértico, de un lugar de muerte, de un lugar donde no puede florecer nada absolutamente, donde no existe vida. Pero dice que en ese reino, en esas bendiciones del reino, aún esos lugares desolados se convierten en lugares florecientes, en lugares buenos. Y si lo trasladamos a nuestra vida, hermanos, podemos ver que sin Cristo, sin el reino de Dios en nosotros, somos un desierto, somos un yermo, estamos muertos, no hay fruto alguno en nosotros. Pero ¿qué es lo que hace Cristo cuando establece su reino? Empieza a hacer que su lluvia sea derramada en nosotros y empieza a florecer nuevamente la vida que hemos perdido. Hermanos, si es que hasta se nota en la forma en que usted y yo vivimos, cuando estamos bien con Dios, cuando nos hemos acercado a Dios, nuestra vida va a llevar buen fruto. Pero cuando el reino de Dios ha menguado en nosotros porque nosotros lo hemos rechazado, entonces empieza nuevamente a haber sequedad, a haber muerte, y empieza a estar nuestra vida sin ningún tipo de fruto. Somos infructuosos. Pero vamos siempre en Isaías, en el capítulo 41, leamos el versículo 17. Dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Hermanos, vemos nuevamente esta promesa del Señor para aquellos que desean su reino, que anhelan su reino. El Señor promete bendición, promete abundancia. Y de eso estamos hablando, de que el reino de Dios trae a nuestras vidas esa paz, ese gozo, esa justicia, que la maldad, que el pecado quita de nuestros corazones. Y por eso Jesús les dice a sus discípulos: ustedes deben pedir que el reino de Dios venga a ustedes. El reino de Dios es el que da vida. Y Jesús lo anunció, hermanos. Y veamos esos pasajes en la palabra. En Mateo, capítulo 4, versículo 17, vemos que Jesús anunció que ese reino se había acercado. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, vemos que el reino de Dios está para aquellos que le buscan. Jesús viene a abrirnos el camino, a decirnos: el reino de Dios está aquí. Ustedes deben recibir este reino en sus vidas. Este reino que viene a quitar todo lo que han perdido, que viene a restaurar. ¿Por qué? Porque es un reino de misericordia. Y veamos siempre en Mateo. Observe lo que dice en Mateo capítulo 5. Observe para quiénes es el reino de Dios. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, ¿de qué se trata el reino entonces? De un reino de misericordia. Porque dice que el reino es para aquellos que están en pobreza de espíritu. Y en alguna ocasión hemos explicado que la pobreza de la que está hablando ahí es de esa pobreza que reconoce el hombre en su necesidad de Dios. Porque dice: Señor, yo realmente soy un pobre, te necesito a ti. Y entonces el reino se establece en ese corazón que reconoce su propia miseria, en ese corazón que reconoce su propia necesidad, porque está diciéndole al Señor: Señor, yo no tengo nada sin ti, yo te necesito más que a la vida. Entonces el reino de Dios se establece en esa vida, porque de eso es lo que está hablando la palabra. Dice que aquellos que lloran van a recibir consolación, pero aquellos que buscan la consolación para su llanto, aquellos que buscan el refugio en Dios para su tristeza, ellos son los que van a recibir ese reino de paz, de gozo. Y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, porque el reino se establece en aquellos corazones humildes, en aquellos corazones que están dispuestos a ser moldeados, a ser gobernados por Dios. Aquellos que dicen: Señor, realmente yo quiero que tú me mandes, que tú seas mi Señor. Quiero renunciar a mi propio gobierno y que tu gobierno se establezca en mi vida. Hermanos, vemos entonces que la palabra tiene promesas de un establecimiento de un reino glorioso para aquellos que le anhelan, para aquellos que le buscan. Porque dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, si usted está, o si estamos buscando esa justicia de Dios, esa justicia que solo Él puede dar, entonces Dios la va a dar. A veces nos vivimos quejando de las injusticias de este mundo. Nos vivimos quejando de cosas tan de la vida, tan normales, y pensamos que todo es fruto de la injusticia. Porque decimos: ¿por qué me tocó nacer en El Salvador? ¿Por qué no nací en otro país que fuera mejor? Nos parece que esa es una injusticia. Hermanos, el corazón del hombre está buscando la justicia, pero a veces la busca en los lugares equivocados. Queremos encontrar justicia a tanto dolor, a tanta decepción. Pero ¿qué dice la palabra? Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Pero justicia de quién? Justicia de Dios, justicia del reino. ¿Y esa justicia qué significa? Que Dios realmente viene a dar todo aquello que el enemigo, que el pecado, que la maldad, que nuestra desobediencia nos ha quitado. Y viene nuevamente a establecer de manera justa el propósito que tenía el ser humano en la creación. Y era de que usted y yo estuviéramos no bajo el yugo del pecado, sino que viviéramos en libertad. Y esa justicia dice que va a saciar el corazón de aquellos que la buscan. Y dice que aquellos que son misericordiosos van a recibir la misericordia de ese reino, que aquellos que son de limpio corazón van a ver a Dios, que aquellos que son pacificadores van a ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos que el reino realmente transforma el corazón del ser humano, lo convierte en algo que quizás no era. Y por eso es que quiero que veamos un pasaje siempre en la palabra, en Romanos 12, versículo 2. Observe cómo la mentalidad de una persona que vive bajo el reino de Dios es afectada de tal forma que no vive bajo los rudimentos del mundo. Miren lo que dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la segunda petición que Jesús les enseña a sus discípulos en el Padre Nuestro, luego que les dice, venga tu reino? Les dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, desear el reino de Dios nos conduce a anhelar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas también. Y ya hemos visto, hermanos, que el reino de Dios se trata de la justicia, se trata de la misericordia, se trata de ser pacificadores, se trata de anhelar que ese establecimiento de la paz de Dios, del gozo de Dios, se concrete en nuestras vidas. Pero lo que dice acá, hermanos, es algo poderoso, porque está hablando acerca de la forma en que nosotros pensamos. Una persona que tiene el reino de Dios en su corazón definitivamente no va a estar anclado en este mundo en su mente. Y por eso dice que no debemos conformarnos a este siglo. Es decir, nosotros debemos estar caminando en una dimensión diferente a nivel mental. Porque el problema, hermanos, cuando nosotros nos conformamos o nos quedamos al nivel que las personas y que el mundo piensa, déjeme decirle que no estamos caminando en el reino de Dios. ¿Por qué a los discípulos de Jesús empezaron a señalarlos, como raros, como extraños? ¿Por qué los empezaron a perseguir? Porque aquellos estaban tan afectados por el reino de Dios en sus corazones, que empezaron a desligarse de todas aquellas cosas que el mundo hacía. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Ustedes deben ser transformados en su forma de pensar para que entiendan cuál es la voluntad de Dios. Porque una mentalidad o un corazón sin el reino de Dios establecido no tiene o no encuentra sentido en pedir que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. El domingo el pastor Marlon hablaba acerca de cómo es difícil aceptar a veces la voluntad de Dios en nosotros. Que incluso el mismo Jesucristo llegó en los momentos culminantes de su vituperio a decirle al Padre que lo había abandonado, porque se sentía de una forma, hermanos, en la que quizás nosotros no llegamos a sentirnos nunca, porque lo que estaba haciendo Jesús era algo inigualable. Pero él había llegado a un punto en que no sentía fuerzas ya para seguir cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero aún en esos momentos, él sabía que la voluntad de Dios se debía cumplir a toda costa. Y por eso es que él en un momento le llega a decir: Señor, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y hermanos, ¿de qué se trata entonces recibir la voluntad de Dios? Se trata de que van a haber muchas cosas en las que Dios me va a ir conduciendo a un camino que quizás no me guste, pero que yo lo voy a tener que andar. Y por eso Jesús les dice, luego de que les enseña a pedir que el reino de Dios se establezca, les dice también, pero pidan también que no solo el reino se establezca en ustedes, sino que la voluntad de Dios sea hecha. Porque ¿de qué me sirve a mí decir, yo estoy en el reino de Dios, estoy caminando bajo el gobierno de Dios, y en mi vida estoy rechazando la voluntad de Dios? ¿De qué me sirve? Me estoy rebelando en contra de Dios. Hay anarquía en mi vida. Deseo vivir conforme a mis deseos y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice la palabra que debemos renovarnos
en nuestra forma de pensar, para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero que cerremos, hermanos, con unos pasajes más. Vayamos en Mateo, capítulo 12, versículo 49, vamos a leer, y el versículo 50. Mire lo que dice. Versículo 49, Mateo 12, 49, dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿De qué se trata entonces? De que si somos hijos de Dios, debemos hacer la voluntad de Dios. De que si somos miembros, si somos ciudadanos del reino, entonces debemos hacer la voluntad de Dios. Y veamos dos últimos pasajes en la palabra. Salmos 40, en el versículo 8. Salmos 40, versículo 8, dice la palabra: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, está hablando un hombre inspirado, diciéndole: Señor, a mí me agrada hacer tu voluntad. A mí me agrada cumplir con lo que quieres. Ahora yo le pregunto a usted, ¿a cuántos de nosotros nos gusta cumplir con la voluntad de Dios? ¿A cuántos nos gusta obedecer la voluntad de Dios? ¿A cuántos nos agrada hacer la voluntad de Dios? Y dice el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. A veces, hermanos, hacer la voluntad de Dios, cumplir con la voluntad de Dios, es difícil. Pero debemos encontrar agrado en hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que la voluntad de Dios nos va a conducir a la vida y no a la muerte. Y veamos un último pasaje en Salmos 143, versículo 10. Dice Salmos 143, 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos mis adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Hermanos, ¿de qué está hablando la palabra? De que para obtener la victoria en mi vida debo obedecer la voluntad de Dios. Y por eso dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad. El anhelo de Jesús al enseñarles a sus discípulos la oración del Padre Nuestro es que realmente en sus vidas esté un anhelo de acercarse a Dios con un corazón honesto, pidiendo que su voluntad sea hecha, que su reino se establezca realmente en sus corazones. Hermanos, hablarlo, decirlo, está bien, pero realmente hay que desearlo, hay que anhelarlo. Decirle al Señor: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Se oye bonito. Hasta lo podemos postear en Facebook y hacerle un buen marco, letras bonitas. Pero vivir en la voluntad de Dios es el reto para cada uno de nosotros. Que esa voluntad se establezca, que ese reino se establezca, es lo que debemos anhelar. Y que día con día, más que otra cosa, decirle al Señor: Señor, haz tu voluntad en mi vida, porque eso nos va a conducir hacia Él, hacia la victoria, hacia la vida. Pero hermanos, pongámonos en pie, por favor, en esta noche. El Señor es bueno. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Amén. Cerremos nuestros ojos un momento y hacemos una oración.